Continuamos en este evento de Empresarios y Equidad y en este momento me acompaña Andrea Escobar, directora de la Fundación Empresarios por la Educación. Andrea, bienvenida a W Radio y por favor contémosle a las personas cómo pueden las alianzas entre el sector privado y las instituciones educativas contribuir a reducir estas desigualdades en el acceso a la educación. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy interesante saber que en Colombia tenemos 53.000 sedes educativas, 10 millones de estudiantes, de los cuales alrededor de 8 millones en etapa escolar pertenecen al sector público. Entonces partamos del principio que el porcentaje más alto del sistema educativo colombiano es público. Y cuando nos vamos a revisar desde la Fundación Empresarios por la Educación, acabamos de terminar un mapeo que no tiene el universo completo, pero ya es una aproximación bastante interesante, donde pudimos identificar alrededor de 1.2 billones de pesos que invierte la sociedad civil en el sector educativo público de Colombia, solo público, y alrededor de 1.400 iniciativas en educación. Entonces, digamos que las alianzas lo que permiten es llegar más lejos. El sector público no puede solo, el sector privado no va a suplantar el público, pero el tejido sí permite apalancar. Cuando sumamos platas o recursos, digamos, del sector público, alcanzamos a mapear 1.6 billones de pesos en un periodo del 2021 al 2024. Pues estamos hablando que es un presupuesto muy similar al que se invierte en la nación, en educación en términos de calidad educativa. Entonces, el poder de las alianzas y el poder del trabajo entre el sector público y privado realmente es caminar más rápido, tener muchas mayor posibilidades de medición. Sin embargo, tenemos unas oportunidades de mejora. De estos datos que te estoy compartiendo, solamente el 26% hace algún tipo de evaluación, alrededor de 600 iniciativas. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía tenemos una oportunidad de poder saber, para cerrar esas brechas que me preguntas, pues qué está funcionando y qué no está funcionando. Precisamente ahora que hablamos de cifras, pues, ¿qué métodos o qué indicadores considera que son más efectivos para medir este impacto real de estas iniciativas educativas que se promueven precisamente con estas alianzas? Mira, hay diferentes tipos de indicadores y también esto es un cambio de mentalidad en el cual tenemos que trabajar en el país, y es el de medición. A veces nos asusta la medición porque decimos la medición homogeniza o la medición nos estandariza. No, la medición lo que te permite es, de cara a la diversidad de los territorios, Colombia tiene 97 secretarías de educación certificadas. Cada una es autónoma en su política pública de educación. Cuando tú tienes esa riqueza y diversidad de los territorios, pues en medición lo primero que hay que entender es qué indicador vas a cambiar. No es lo mismo el problema, por ejemplo, en una región como Cali, donde tienen todo un reto de retener a los estudiantes en el sistema educativo, a otras regiones donde es muy probable que el gran reto sea la calidad de la educación y tengan las coberturas. Entonces, primera invitación es hablar de movilizar indicadores territoriales y esas palancas que podemos realmente trabajar y eso conectarlo con las iniciativas. Resumen de todo esto, si el compromiso territorial es movilizar un indicador, es muy probable que el próximo encuentro que tengamos para hablar de educación ya no estemos hablando de las brechas de calidad educativa, sino que podamos estar hablando, por ejemplo, de temas como la inteligencia artificial es un aliado para el desarrollo del sistema educativo. Ok, bueno, precisamente quisiera preguntarles de su experiencia cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrentan pues estas iniciativas educativas. Yo creo que en general es llegar al territorio y respetar el territorio como tal. De acuerdo. Uno de los retos es poder construir desde, como lo digo yo, despojarse del ego para poder trabajar en el territorio. ¿Y esto qué significa? A veces hay que desenamorarse de las propias iniciativas para poder avanzar mucho más. Y ese es uno de los principales retos, responder a movilizar indicadores en los territorios. Mira, los gobiernos pasan, pero el sector privado permanece, sigue estando. Entonces, ¿cómo somos capaces de tener esa responsabilidad de llegar al territorio para no arrancar de cero con cada gobierno? Y algo que hemos identificado en la Fundación Empresarios por la Educación es trabajando de la mano con los secretarios y secretarias de educación, no desconocer la política pública territorial. Y número 2, movilizar indicadores. Ahí va a trascender gobiernos, va a trascender miradas. De acuerdo, bueno, y finalmente, ¿qué factores usted considera que son cruciales para que estos proyectos de inversión social en educación, que son liderados precisamente por estas empresas privadas, pues sean sostenibles y que verdaderamente tengan un impacto en la educación? Midiéndose porque si tú tienes indicadores, si tú sabes que el ejemplo es así de sencillo. Si tú estás haciendo un proyecto para mejorar indicadores de calidad de la educación y cuando lo mides te das cuenta que, por ejemplo, un indicador es que no mejoran las pruebas saber en la institución educativa que estás interviniendo, pero resulta que mejoró clima escolar.
Entonces es muy probable que tu intervención tenga que tener algunos ajustes porque no estás logrando lo que estás proponiéndote hacer. Entonces para mí creo que el gran mensaje es no tenerle miedo a la medición, sino más bien comprender que con información podemos tener mejores datos para poder avanzar y que los niños y niñas alcancen su potencial en Colombia. De acuerdo. Bueno, pues Andrea Escobar, directora Fundación Empresarios por la Educación, muchísimas gracias por este espacio y sobre todo por hacer parte de este gran evento el día de hoy. Gracias por la invitación.